Buenas noches, maestra Amelia, Dios le bendiga. En esta oportunidad, como parte de la clase número 5, voy a hablar acerca de Martín Lutero, su biografía, sus sermones, qué hizo realmente, cuál fue el impacto que tuvo para la sociedad cristiana, y voy a exponer uno de sus sermones que considero yo de los más hermosos, que habla alrededor de la figura de Cristo. Pero para ello quiero citar precisamente una de sus frases que a mí más me ha gustado de manera personal. Dice: cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Pero ¿quién es Martín Lutero? Sería la pregunta para poder hablar de su biografía y de las cosas importantes que hizo, porque fueron importantes. Bueno, Martín Lutero fue un teólogo, filósofo, fue un monje católico, un fraile católico agustino que comenzó e impulsó lo que conocemos como la Reforma Protestante. Él nació en Alemania. Empecemos hablando sobre sus primeros años. Martín Lutero nació en Alemania un 10 de noviembre del año 1483. No había nacido en una familia muy ostentosa, pero su papá ansiaba mucho que su hijo se convirtiera en un funcionario civil, por lo que hizo el esfuerzo de enviarlo a estudiar a Mansfeld, y fue ahí donde precisamente él empezó a estudiar. A los 18 años él ingresó en la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd, y precisamente en esos años y con esa edad recibió el apodo del filósofo, porque era precisamente muy aplicado y destacaba. Desde ya se sabía, se podía prever de que iba a ser una persona que no iba realmente pues a pasar desapercibido, porque sus características eran muy notorias de que era una persona con una cualidad intelectual muy distinta a la de los demás. Entonces, como trataba de complacer a su padre, empezó precisamente a estudiar Derecho. Ingresó a la Facultad de Derecho para poder complacer a su padre, estudiando una carrera que lo lleve a un gran futuro, que le auguraba un gran futuro en el ámbito profesional o secular. Pero un día, de manera muy singular, pues estuvo en un cerca una tormenta, o mejor dicho, una tormenta cayó donde él estaba, cerca de donde él estaba, y sintió que su vida corría peligro. Entonces, como estaba muy en riesgo su vida, él gritó. Dice su biografía de que él gritó, dijo: ayuda, Santa Ana, me haré monje si es que salgo de aquí con vida. Y fue de esa forma en la que aparentemente pues quedó salvo, quedó libre de peligro, sobrevivió a lo que él consideraba que iba a ser un episodio final de su vida, y al salir de esa situación rápidamente fue y se inscribió e ingresó al monasterio. Pero ya en su juventud fue donde empezaron a aparecer cosas que iban marcando hacia dónde iba a dirigir realmente su fe, porque empezó a creer de una manera muy fuerte. Las ansias de obtener grados académicos mayores o mayúsculos, con la ambición de seguir conociendo realmente más de la palabra de Dios, llevaron a Martín Lutero a estudiar las escrituras con demasiada profundidad. En el año 1507, Lutero fue ordenado sacerdote, y en el año 1508 ya comenzó a enseñar teología. Tengamos en cuenta de que él nació en el año 1483, entonces no tenía ni siquiera 30 años, y él ya tenía una capacidad de destacar y de aprender y de interiorizar la Biblia como muy pocas personas lo habían tenido. Tenía apenas 25 años y él ya daba clases de teología. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos en el 9 de marzo de 1508, y el 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, en el cual recibió ya el título de doctor en Biblia. Durante esta época también estudió el griego, estudió el hebreo, lo aprendió, lo asimiló y lo interiorizó como si fuese una lengua más suya, para profundizar en el significado y las matices de la palabra de Dios utilizadas en las escrituras.
Es decir, las palabras exactas las quería conocer a fin de que pueda conocer un significado más profundo de lo que la Biblia realmente quería decir, pues las traducciones ya desde entonces daban un indicio de que no necesariamente quizá las estaban recibiendo de la manera correcta. Conocimientos que luego emplearía para que él mismo pudiese traducir la Biblia. Perdón. Ahora hablemos de su punto de inflexión. ¿A qué me refiero con punto de inflexión? Al punto exacto o uno de los momentos cruciales que determinaron el impulso que él tomó para poder promulgar o para poder seguir adelante en su proyecto de generar una reforma, una reestructura de lo que hacía la Iglesia Católica. Hubo un tiempo en el que en el que fue posible que él llegara a Roma. Y antes de ello, él estaba estudiando precisamente el libro de los Romanos, en el que precisa que el justo por la fe vivirá. Eso para él fue como un cambio de paradigmas, el conocer, no el conocer, pero sí el empezar a meditar acerca de lo que enseñaba la Iglesia Católica y lo que realmente quería decir la Biblia. Empezó una lucha interna dentro de Lutero en el que trataba de comprender realmente qué es entonces lo que tenía que hacer o hacia dónde tenía que dirigir su creencia con respecto a la salvación, con respecto al perdón de pecados, pues no se sentía cómodo con las directrices que tenía la Iglesia Católica en ese momento y la manera tan desproporcionada que se daba libertades para poder hacer lo que quisiera con la fe de las personas y utilizarlas a su antojo para beneficios propios de la Iglesia, pero no en el lado espiritual, sino en el lado material y ambicioso. Mucho más se acrecentó esta lucha interna dentro de Lutero cuando conoció a Roma, cuando tuvo la oportunidad de ir de Alemania a Roma. Y se dio con la sorpresa de que había muchos pecados manifiestos en los que la iglesia estaba sometida. Al regresar a Alemania, a su país natal, solo esperaba un pretexto, pues ya sentía mucha incomodidad y mucha frustración dentro de sí, y lo único que quería es que llegue el momento oportuno o la excusa perfecta para que él pueda hacer estallar lo que tenía por dentro. Quizá no era su deseo, pero él sentía la necesidad de exteriorizar y de hacer notar de que había cosas que las percibía mal y que estaba convencido de que no tenían que darse de la manera en que se daban. Con el tiempo llegó el momento. El Papa León X envió indulgencias para ser vendidas y de esta forma reconstruir la Catedral de San Pedro. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias, que fue lo que molestó mucho a Lutero, eran precisamente una especie de documentos escritos quizá a mano, obviamente escritos a mano, que en el cual al venderlos pues le hacían o le decían a las personas, a los creyentes, a los católicos, de que al comprarlos, al adquirir esos papeles en los cuales estaba escrito con la letra del Papa el perdón de los pecados, ellos iban precisamente a recibir eso, perdón de pecados, expiación de sus culpas, y con ello ya podían ser libres de todo lo que podían sentir dentro o de los pecados que hayan podido cometer. Era simplemente negociar con la fe, con la creencia, con la salvación, con la supuesta salvación que recibían las personas al comprar papeles pues que no tenían más valor que el que la iglesia le daba por haber sido escritos o redactados o avalados por el Papa. Entonces vendieron un montón de indulgencias y mucha gente creía realmente de que al comprar esas indulgencias recibía el perdón de sus pecados. Entonces, Lutero, al darse cuenta de eso y al ver que ya esto se estaba saliendo de control, se opuso y fue acusado de hereje. Hubo un gran conflicto, un gran debate, hubo muchas cuestiones, no sé pues, qué podemos llamarlo, como litigamientos, sesiones en las cuales se debatía, se hacía como una especie de juicio contra Lutero y él seguía firme en que no era la manera correcta en la que estaba llevando la Iglesia Católica, y no solamente por ese tema, sino por otros en los que la Iglesia se estaba corrompiendo, la Iglesia Católica Romana. El 31 de octubre de 1917 se colgó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero colgó sus 95 tesis de defensa basadas precisamente en esa creencia. Algunas de sus tesis dicen de la siguiente manera, o mejor dicho, explicaban lo siguiente. En las primeras tesis, Lutero desarrolló la idea del arrepentimiento como la lucha interna del cristiano contra el pecado en lugar del sistema externo de la confesión sacramental. ¿Qué es lo que trata de decir? De que se trata de que en realidad
tiene que girar en torno a lo que el creyente pueda sentir, no solamente en que lo pueda confesar, sino lo que el creyente pueda tener dentro de sí, el arrepentimiento y convicción de que ha pecado y que tiene convicción de que lo que ha hecho está mal y que el arrepentimiento es la única forma y el analizar e interiorizar lo que uno lleva dentro como una capacidad de remordimiento, de interiorizar de que ha pecado, no solamente decirlo y ya, sino que realmente sea consciente de que lo que ha hecho está mal y el arrepentimiento es lo que va a llevarlo a pedir perdón y el pedir perdón a expiación de sus culpas de manera correcta. Desafió las creencias comunes sobre el purgatorio, porque ya en ese entonces ya se había hecho de conocimiento público de que la iglesia pues creía en el purgatorio y que se lo habían vendado de Dios sabe dónde para poder hacerle creer a las personas de que estando ahí pues iban de un momento a otro, si es que así lo querían, si es que había dinero pues iban a poder salir de ese lugar y entonces eran salvos nuevamente, algo totalmente antibíblico y que hasta el día de hoy la iglesia católica cree y promueve una creencia absurda, totalmente absurda. Y Lutero discutió la idea de que el castigo sufrido en el purgatorio se comparaba con el miedo y la desesperación que sentían las personas moribundas. No es algo que realmente se tenga que explicar, pero es lo que Lutero expuso. También asestó un golpe a la idea de que un certificado de perdón hacía innecesario el arrepentimiento. Es decir, si la iglesia promulgaba eso, ya no es necesario. Entonces, si el hecho está en comprar indulgencias y con eso yo soy perdonado de mis pecados por la cuestión papal, entonces ya no es necesario que las personas se arrepientan. Eso es algo antibíblico, pero era la manera en la que estaban concibiendo las cosas o este proceso totalmente demoníaco, por decirlo así, y era la manera en la que lo estaba interiorizando mucha gente y como lo estaba vendiendo al fin y al cabo la iglesia católica, porque los que vendían las indulgencias no es que necesariamente le preguntaban a las personas que la compraban si estaban totalmente arrepentidas o si habían hecho el proceso de pedir perdón también directamente a Dios como dice correctamente la Biblia, sino que simplemente lo vendían y con eso ya las personas se iban contentas de que habían sido perdonadas. Afirmó que el arrepentimiento ya está, es suficiente como para liberarte de culpa y de pecado. Pero esas eran algunas de las tesis de las 95 que expuso, o que mejor dicho, pues pegó en la puerta de la iglesia de Wittenberg de Alemania, Lutero, ¿no? Ahora hablemos de sus sermones, que es un tema muy aparte, por lo que he podido leer. Muchos de los sermones escritos, en su mayoría escritos post el 31 de octubre de 1517, el día en el que se inició la Reforma, post ese acontecimiento, los sermones de Lutero tomaron otra dirección que ya de por sí estaba tomando hacia ese lado, pero empezaron a tomar una dirección mucho más allá. ¿En qué sentido? En que estaban contra la Iglesia Católica, hablaban directamente del Papa y de las nuevas en la nueva forma en la que Lutero veía y concebía la salvación y el perdón de Dios y la figura de Dios como un Dios, un Señor no solamente soberano y poderoso, sino también amoroso y que es capaz de tener misericordia por las personas y interiorizaba muchos mensajes y exponía muchos mensajes hablando como Jesús, como un mediador, como justo, como santo, como soberano también, pero también como misericordioso y capaz de perdonarte si es que así lo decides. Hacia eso más dirigía sus mensajes Lutero, en que no había nada más fuera de Cristo que te pueda realmente liberar de liberar de culpa y de pecado. Por ejemplo, uno de sus sermones es titulado como Cristo nos quita nuestros pecados y nos da su justicia. Expuesto en el año 1525, otro es el cristiano se aferra a la palabra de Dios del año 1526, Jesús el mediador de la justicia verdadera del año 1531, y La fe en un Dios trino, publicado en el año 1531. Estos son algunos porque Lutero realmente llegó a escribir, solo a escribir más de 2000 sermones y a predicar más de 7000, dentro de los cuales están escritos los 2000 que obviamente escribió.
Se dice que llegaba a predicar hasta 2 veces por día y 4 días a la semana, así que tan solo en una semana podía predicar entre 5 y 10 sermones cuando había oportunidad. Y voy a hablar de uno de los sermones que a mí más me ha gustado, que lleva por título Jesús, el mediador de la justicia verdadera, basado en la carta de Pablo a Gálatas, que está en el capítulo 5. Voy a dar lectura de lo que es la cita en primer lugar. Estad firmes en la libertad. Lleva el título de esta porción de la Biblia escrita por Pablo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada pues aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, porque por la ley ustedes ya se justifican. De la gracia habéis caído, aparentemente, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que a ustedes los ha llamado. Un poco de levadura leuda toda la masa. No confío respecto de vosotros en el Señor, porque no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía si la ley es la que lo perseguía a Pablo, no? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilen los que os perturban. Porque ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad, solamente que no usen esa libertad como ocasión para dar lugar a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De toda la ley, eso era lo que únicamente se entendía que se podía cumplir ya estando en la gracia. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hablemos entonces lo que Lutero fue lo que expuso a través del sermón que escribió basado en Gálatas 5. En primer lugar, la línea que más resalta es que la justicia del cristiano ha de llamarse, pues, perdón de pecados, que en eso se basaba precisamente la justicia que Cristo daba, a través del perdón de los pecados a las personas que lo habían cometido. Y este perdón, según Lutero, debe entenderse no como una acción que se lleva a cabo por unos breves instantes, sino como una realidad que tiene validez, que tiene asidero permanente, que vive constantemente dentro de un cristiano, una libertad otorgada de manera eterna por Cristo hacia los creyentes que permanecen precisamente en el perdón que han obtenido por la gracia. No es una realidad que tuviera un origen en nosotros mismos o que tenga razonamiento, conciencia u origen humano, sino que viene precisamente de Cristo y no tiene un intermediario, sino que proviene directamente de Cristo, otorgado por su sacrificio, por su gracia, por su justicia, otorgado a los creyentes que han recibido de él el perdón. De la misma manera deben hacerse resaltar los artículos de la resurrección de la carne, lo que la Biblia, mejor dicho, menciona acerca de la resurrección de la carne, y que tiene un asidero también de la misma forma en Cristo, porque si Cristo no ha muerto y resucitado, en vana es la predicación, como Pablo mismo lo dijo. Debe ponerse en claro que si somos santos y al mismo tiempo no lo somos, de que tenemos el perdón del pecado y por otra parte no lo tenemos, de que tenemos vida eterna y al mismo tiempo no la tenemos. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero sin embargo Dios es quien nos da el aspecto o las cualidades divinas o sobrenaturales que caen sobre nosotros por gracia, porque al mismo tiempo como podemos recibir el perdón de pecados, de la misma forma la podemos perder, de la misma forma en la que podemos ser salvos, de la misma forma esa salvación se puede llegar a perder. Y que si somos a la Biblia por un momento también nos llama santos, de la misma forma es consciente de que humanamente somos pecadores. A eso precisamente se refiere Lutero, de que somos santos, pero santos por Cristo, por la gracia
de Cristo, no porque nosotros tengamos esa cualidad, sino porque a pesar de que somos humanos pecadores, naturalmente pecadores, Cristo es quien nos da precisamente un revestimiento de santidad. Y es por eso que también somos vulnerables al pecado y que podemos caer de la gracia, porque esa es naturalmente nuestra esencia, pero en Cristo es donde está la victoria. La justicia del cristiano es participación en la justicia con Cristo, ligado al pensamiento anterior de Lutero, o mejor dicho, a la idea que Lutero exponía, de acuerdo a la Biblia, de que la salvación es de providencia divina, de Dios, no de un acto humano, o mejor dicho, no de un acto que provenga de carne ni sangre como cualquiera de nosotros. Si nuestra salvación depende de la justicia y santidad que se halla en nosotros mismos, Lutero afirma de que entonces estamos perdidos, no tiene sentido, porque no hay salvación que pueda provenir de carne. Fui asiduo, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, citando entonces Lutero a Pablo. Algo análogo en otra oportunidad en sus cartas hacia los Gálatas, conocéis a Dios, o más bien sois conocidos por Dios, es lo que cita precisamente Lutero acerca de lo que dijo Pablo, porque es precisamente que Dios, habiéndonos conocido y habiéndonos dado la oportunidad de ser revestidos con una nueva naturaleza, es donde empieza precisamente también la nueva experiencia a la que puede acceder un cristiano, un creyente. A los Gálatas escribe Pablo, según Lutero: nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. Es la palabra que resalta de una manera muy particular la fe, una esperanza por la fe hacia la justicia. Y a los romanos le escribe Pablo: vivo de tal manera que mi justicia por la cual he de ser juzgado radica solamente en la fe y la esperanza que guardo. La fe, y de ahí es donde precisamente nace en Lutero el asidero, la fortaleza para poder seguir luchando contra la Iglesia Católica hasta el fin, y no se retractó jamás. La justicia del cristiano se debe basar, no se basa, perdón, en su propia manera de ser, porque si se basara en su manera de ser, entonces cualquiera de nosotros ya hubiese perdido para siempre la oportunidad de acceder a la salvación que Cristo puede dar. Antes bien, la justicia cristiana consiste en que yo crea con absoluta firmeza la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Por Cristo es que precisamente, y su resurrección es que hay capacidad de recibir justicia, capacidad de recibir perdón de pecados. Reconocer así a Cristo como justicia mía no puede ser de mi propia voluntad, porque no es que el ser humano realmente tenga precisamente la voluntad dentro de sí de acercarse a Dios. No es lo que usualmente hacen las personas, sino que son movidos precisamente a ese sentimiento por obra del Espíritu Santo. De lo contrario, ningún humano por su propia voluntad está dispuesto a luchar contra sí mismo, a luchar contra su propia naturaleza, sino por el contrario se deja llevar por ella. Y es lo que Lutero expone precisamente en este sermón. Nuestra justicia presupone la unión de Cristo con nosotros. Mediante la fe, Cristo está en nosotros, vive en nosotros a pesar de nuestros pecados. Y esto es algo absolutamente maravilloso, y tiene un respaldo, un respaldo bien fuerte en el amor de Cristo hacia las personas, en el amor de Dios, porque es el amor de Cristo el que hace que esto sea posible, de que nuestra justicia presupone la unión con Cristo y que Cristo vive en nosotros a pesar de nuestros pecados. Mediante esta fe, yo estoy con Él y Él está conmigo, y es lo que dice Pablo también precisamente. Hay mucho de Pablo en este mensaje, de que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros por nosotros mismos, sino Cristo es el que dirige nuestra vida, o mejor dicho, dándonos la capacidad de tener libre albedrío. Aún así es capaz de permanecer en nosotros en cuanto nosotros podamos darle la oportunidad de que Él viva en nosotros, pero no deja de ser maravilloso el hecho de que pese a nuestros pecados tengamos a Cristo en nuestro corazón, y que eso se pueda manifestar afuera, se pueda exteriorizar gracias a que el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder obrar gracias a la fe que
que nosotros podemos tener en nosotros, y eso se manifiesta en el amor hacia las personas, se manifiesta a través de obras, se manifiesta a través de lo que Cristo ha ido restaurando en nosotros. Porque si Cristo vive dentro de nosotros, entonces ya nuestra vida no vuelve a ser de la misma forma, porque la naturaleza humana por sí misma es corrompida, es caída, es dañina, es corrosible hacia los demás también, daña lo que está a nuestro alrededor, daña nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir la vida misma, y eso se transforma porque Cristo vive en nosotros, pese a nuestros pecados, pese a nuestra naturaleza, pese a lo que nosotros podamos hacer. Si el cristiano está en el cielo, necesariamente tiene que estar libre de los pecados, porque el reino de Dios no es concebible con pecado dentro de sí. Y si vivimos en el reino de Dios, en un reino presente, entonces es otra nuestra manera de actuar. Y tampoco está sujeto ya a Satanás, ni a la muerte, ni a concepciones lógicas humanas, sino que se concibe de manera ligada a la fe, de manera sobrenatural, porque Dios es precisamente de esa forma. Y no obstante, al observar mi carne, dice Lutero, veo que si estoy sujeto a la muerte y al pecado es simplemente por la naturaleza humana, pero el hecho de que Dios ya viva dentro de nosotros hace que esa realidad pues simplemente la podamos tener, pero con una esperanza puesta en la eternidad. La unión con Cristo está basada en la palabra comunicada por el Espíritu, que es precisamente el que fue enviado a ser nuestro acompañante por siempre. Siendo así las cosas, lo único que puede conducirnos a la meta es la palabra, pues la fe es precisamente por el oír. Está todo totalmente ligado y compuesto de una manera muy armoniosa. Pero esto es que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo precisamente pues fue el que repartió las lenguas de fuego. Nadie puede llegar a la fe ni ponerse en posesión del tesoro del perdón de los pecados, sino por medio de las lenguas de fuego, sino por el obrar del Espíritu Santo. Ni que exista tanta enemistad contra esta palabra del Evangelio, que se refería a Lutero, de que eso eran creencias a las cuales la Iglesia Católica se oponía, por más de que tenía un fundamento bíblico, que el obrar del Espíritu Santo también tenía presencia dentro de ello. El Papa la persigue, y esto es lo que cita Lutero en ese sermón. El Papa la persigue a sangre y fuego y con interpretaciones falsas. Estaba corrompida la palabra de tal forma de que Lutero pues lo entendía también de esa forma y lo atacaba, lo exponía de manera que en cuanto le fuese posible. Por Cristo nuestra justicia ha sido liberada de esta ley. El Espíritu Santo coloca al creyente por encima de todas las leyes. Esto es maravilloso porque Cristo ama precisamente a su iglesia de tal forma de que la concibe solamente dentro de este molde de amor y de capacidad de transformar al hombre a pesar de sus pecados, a pesar de la obra mala que pueda tener el pecador. Perdón. Como si el Espíritu Santo se ocupara de producir tantas leyes que pareciera que quieren hacer que abolición de la fe. Es lo que cita Lutero, o de lo que expone Lutero. ¿Acaso, o sea, poniéndolo en otras palabras, Lutero exclama diciendo, ¿acaso el Espíritu Santo se la pasa escribiendo leyes para que puedan ser cumplidas por el hombre? Poniendo leyes, ¿a qué se refería? De que a pesar de que había leyes ya establecidas por la Biblia, la Iglesia Católica a ello le sumaba más leyes, más cosas, más obras para que hacían creer a los creyentes, a los cristianos, de que si les sumaba más leyes, pues entonces tenían más cosas por hacer para alcanzar la salvación. Es decir, ya no bastaba con que la Biblia misma tuviera muchas leyes, sino que la Iglesia Católica ponía más leyes, incluso a una para hacerle creer al creyente de que por obras va a ser salvo. De que, sumado a lo que ya la Biblia te dice, más leyes para ti. No, lo que Lutero dice, no, el Espíritu Santo no se la pasa escribiendo más leyes. Dios no hace eso. Dios obra por fe. No necesitas más que eso para alcanzar la salvación. Confesar el nombre de Cristo
tener fe en que Él es Señor y Salvador y que Jesucristo fue levantado de los muertos por Dios Padre, y eso hace suficiente la capacidad de salvación del ser humano. Y eso, contra ello luchaba Lutero constantemente, y cada vez que tenía oportunidad de escribir un sermón y encontrar un punto débil en la Iglesia Católica que es necesario atacar porque era precisamente concebido por medio del pecado y la malinterpretación y el daño que le hacían a la Biblia, eso era precisamente motivo de disgusto para Lutero, y lo decía constantemente. El Espíritu Santo nos ayuda, por el contrario, a producir buenas obras y obras nuevas, obras que el ser humano no concebía hasta que llega Cristo. El Espíritu Santo es porque es gracias a Él de quien Cristo también, a través de la obra del Espíritu Santo, perdón, que es de quien en primer lugar habla de que por Cristo hemos sido liberados de la ley, de la muerte y del diablo, y solo después de ello es que derrama en nuestro corazón el amor y la misericordia para con el prójimo, porque antes del transformar del ser humano que se convierte en un cristiano, precede a ello la obra de Cristo, y eso es lo que ha hecho que se derrame sobre nosotros el amor y la capacidad de amar. El Espíritu Santo hace que seamos un solo cuerpo con Cristo, de que podamos estar ligados a Él. Porque cuando Cristo estuvo acá en la tierra, obraba constantemente cerca al hombre, pero Él, estando en el cielo, envió al Consolador para que sea precisamente nuestra compañía, nuestro soporte, y el que hace obrar y mover a la iglesia de manera en la que se pueda convivir en armonía con Dios, en el que su obrar sea precisamente la manifestación completa del amor que vive de Dios en nosotros, y de que Cristo vive constantemente también en nosotros. Cuando el Papa oye esto, dice Lutero, se vuelve loco de tanta indignación y de tonta indignación. Ellos inventan un Cristo que está sentado en el cielo jugando con los ángeles, perdiendo el tiempo de su eternidad. Hacen de él un ser totalmente extraño para nosotros, e incluso un ser que está en oposición con nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo hace una obra maravillosa, milagrosa, para darnos perdón de pecados, ¿cuál es el chiste en que la Iglesia Católica ponga tantos peros, tantas trabas a la salvación? Dice Lutero. ¿Por qué? Si Cristo llama al Espíritu Santo el Consolador, entonces, y su obra es precisamente lo que hace más grande el amor de Dios todavía. El Consolador nos dice: yo te doy algo más grande, en lo que no hay mancha ni justicia perfecta. Te doy a Cristo, te doy la capacidad de acercarte a Cristo, te doy la oportunidad de darte la oportunidad de conocer de Cristo. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica ponía tantas trabas? Decía Lutero. ¿Por qué? Si el obrar de Cristo, el obrar del Espíritu Santo, manifestando el amor del Padre, es suficiente, ¿por qué tendría la Iglesia católica romana, poner más trabas? Si Cristo se ha manifestado ya, y su amor es capaz de ser alcanzado sencillamente a través de la fe. Entonces, resume o concluye Lutero de que, teniendo nosotros la capacidad, la cercanía hacia Dios, teniéndolo tan cerca como jamás antes de Cristo, no había una manera en la que tan cercana de acercarse a Dios. ¿Por qué entonces poner trabas? ¿Por qué entonces no tener la capacidad de comprender de que invocando el nombre de Cristo podemos tener salvación? ¿Por qué no acercarse a Él? ¿Por qué no reconocerlo como Señor? ¿Por qué seguir poniendo trabas entre el Padre y el ser humano, si Jesús precisamente es ese camino? Si el Consolador ha sido ya dado a su iglesia, si Cristo tiene el amor suficiente para dar a cuantos se le puede acercar a Él. Y aunque haya muchas veces pecado en nosotros, y aunque tengamos una naturaleza corrompida y caída, Cristo está presto a convivir, a vivir dentro de nosotros, a pesar de quienes somos. Y eso es maravilloso. Y es una prueba fidedigna de que Él es amor, y que Él tiene la intención maravillosa de estar cerca a nosotros, de que la fe y el invocar el nombre de Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador es lo que nos va a dar la oportunidad de ser salvos y de
compartirlo con los demás a través del Espíritu Santo que hace una nueva obra en nosotros. Pues es el que nos da el mover, el que mueve, precisamente el que hace que la convivencia en la iglesia en unidad pues se pueda dar. Y ese es el mensaje de Martín Lutero, el sermón que he podido estudiar, o mejor dicho, leer y comprender de una manera tan hermosa que me ha hecho entender cosas que no había comprendido antes, o encontrar ideas y razonamientos que no había logrado comprender. Entonces es la Martín Lutero una figura muy importante por haber promovido esta reforma tan maravillosa que permitió que podamos comprender, o que la iglesia de San José pueda comprender muchas cosas que sigue comprendiendo hasta el día de hoy, de que el amor de Cristo no tiene realmente barreras hacia el ser humano. Si el ser humano se acerca a él y lo invoca, es capaz de alcanzar salvación. Muchas gracias, Maestra Emilia, que Dios la bendiga. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este mensaje y de estudiar a este personaje, Martín Lutero. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.